Y bueno, llegó el momento que hemos estado anunciando desde que comenzamos el programa. Tenemos aquí en vivo a un joven invitado. Y digo joven porque tiene una vitalidad que a mí sinceramente me da envidia, Además tiene un físico como para jugar al básquetbol, según lo que decía Marcela, una voz que podía ser un tenor espectacular, pero no, se ha dedicado a otros menesteres y como el tema de hoy va a ser hablar un poquitito del significado del Día de la Gente de Mar, que ya lo más o menos expresamos de acuerdo a lo que marcaba la Organización Internacional Marítima. Él va a ir un poco más. Pero para presentarlo, yo no sé si Javier lo va a enfocar de frente. Dice que hoy se maquilló porque iba a salir por televisión. Lo único que yo sé es que Marcela no está acá y se maquilló por ella. Marcela está con Javier y no sé. Les cuento lo siguiente. Se trata del capitán mercante Yamandú Ortiz Gibert, ¿se dice? ¡Qué disparate! Les cuento que ingresa en la Reserva Naval de la Armada Nacional en el año 1966, yo tenía 16 años en esa época, egresando como Guardia Marina Reserva Naval en 1973. En el año 1972 obtiene en la Escuela Superior Técnico Marítima el título de patrón de cabotaje y pesca de altura. Después le vamos a pedir que nos explique qué significa eso. En 1974 la Armada Nacional le otorga la patente para pesca de altura. En 1979, con patente panameña, oficia como tercer oficial de a bordo. En 1982, con patente liberiana como segundo oficial. Y en 1983 y desde 1985 también como primer oficial y capitán en petroleros. Tiene una experiencia de estar en estos buques que sinceramente son un peligro navegando. No porque naveguen mal, sino que es un buque que lleva combustible, no cualquier cosa. A lo largo de su vida alcanza membresías en la Liga Naval de los Estados Unidos de Norteamérica, como directivo en la Liga Marítima Uruguaya, como presidente de la Asociación de Reservistas Navales y también en la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial. Me atreví yo a invitarlo porque me dice el capitán Baliñas, al cual debo agradecer por las noticias, al igual que el doctor Carlos Solaves de Uruguay Visión Marítima, que nos acercaron las noticias del ámbito marítimo. Pancho me decía, Baliñas, invitarlo porque es un genio. Y me atreví a llamarlo. Y primero hablé con la señora, lo tuve que llamar al celular porque estaba trabajando, y de entrada me pareció un hombre no solo de una cultura exuberante, sino realmente simpático y pronto para la charla. Así que, Yamandú, te doy la bienvenida al programa, te agradezco. No te agradezco porque madrugué, porque normalmente madrugás. Exacto. Hoy te levantaste, me decías. Como siempre, 6:30. ¿Qué haces a las 6:30? Le puedo pasar una lista que es inagotable. No me digas qué hacer además de casa también. No, para nada. Gracias por recibirme, Roberto. Y por favor, vamos a descontar esos conceptos de los amigos, que el único fundamento que tienen es afectivo. Así que de genialidades, nada. Como yo explico siempre, las cosas que hice en mi vida, la hice para vulgarizar el aspecto en nombre de la maldita hambre. Yo tuve una orfandad muy temprana y la vida me obligó a salir a buscar caminos y recursos, con una ventaja importantísima. Nunca tuve dudas desde mi más temprana infancia que quería ser marino y que no quería ser marino militar. No obstante lo cual, en este país, la gran mayoría de los que pisaron cubierta y de los que trabajan en talleres navales y de los que están cerca del mar en mil cosas, hablo desde buzos hasta historiadores, son hijos de esa vieja dama digna
como yo la llamo, que es la querida Armada Nacional. Entonces, descontando toda esa serie de afectos que son producto de los años nada más, de mis queridos amigos, ambos, ellos sí que son protagonistas legítimos de este país. Yo soy totalmente un outsider, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, si lo que nos convocó es lo de la gente de mar, a mí me gustaría manifestar 2 o 3 puntos, Roberto. ¿Me permitís una cosa? Porque le permitimos claro. A los televidentes y a los oyentes que ibas a explicar qué era ser patrón de cabotaje y pesca de altura. Y esas distintas patentes que te permitieron ir escalando en tu carrera como marino mercante. Pero no, la diferencia sensible es lo siguiente. Es la siguiente. Una cosa son los títulos y otra las patentes. Claro. Entonces, los títulos que me dio la Escuela Superior Técnico Marítima no eran reconocidos por prefectura. Hasta que hiciera los tiempos de embarque necesarios para obtener la patente. De allí que yo navegué sin patente, siendo nadie, por ejemplo, en el primer congelador del Uruguay, el río Solís, que trajimos de España en esa época. Me dieron el trato de segundo oficial, pero no tenía patente para nada, simplemente que había participado con uno de los 2 armadores, eso fue del doctor embajador Lacarte Muró, y del doctor Washington Bermúdez, que a su vez fueron quienes me llevaron después a Venezuela a obtener, porque tuvieron barco allá, a obtener la patente de tercera liberiana. Y siempre navegué con ellos, siempre en el negocio del petróleo. Uno de los grandes déficits de mi formación es que nunca trabajé con containers, por ejemplo, como curiosidad, ¿no? Entonces, de allí que hubo necesario regularizar las patentes en el 74, cuando resulta que yo ya podía navegar con una patente panameña de tercero, que generosamente me la cedió la empresa McLean Stapleton, mi primer barco de Botachi, fue el Tropero, un armador argentino muy conocido. Entonces, la diferencia es eso, títulos y patentes. Obtener las patentes después fue fruto de exámenes permanentes, ¿no? El examen de capitán es una semana en el American Coast Guard, ¿no? Cada vez va sufriendo uno mayores exigencias, absolutamente. Y bueno, esto tuvo una serie de quebrantos, de quebrantos para la gente de mar. Lo primero fue el STCW 76. Por primera vez en la historia, la OME, el papá de todos nosotros, estructuró una norma para titulación y formación de los marinos mercantes y de los marinos de todo el mundo, precisa y puntual. En ese momento yo estaba navegando muy bien en mi barco, se cae la Unión Soviética más adelante, fines del 80, y yo comencé a percibir... No estabas por allí, ¿no? No, para nada, pero yo estuve presente allí cuando cayó la Unión Soviética, ¿verdad? Eso produjo que se inundara el mundo de marinos mercantes muy bien calificados, y que estaban dispuestos a trabajar por muy poco dinero en proporción de lo que ganaban. A mí me cayó la ficha cuando el primer oficial de a bordo, yo volvía y la tripulación no la hacía yo, sino el armador. Mi primer oficial, un búlgaro, ganaba el 40% de lo que ganaba el oficial que se había retirado. Un hombre mayor que yo, con mayor experiencia que yo, y que después seguramente ha resultado un mejor capitán que yo. Ese hombre me decía, mire, efectivamente, el costo que usted lo ve está claro. Lo que pasa es que usted me firma un contrato por 9 meses, yo voy con esto a Bulgaria, voy a mi pueblo y digo, quiero comprar una casa. Y se ponen a pensar qué me dan, si me dan la iglesia, el ayuntamiento o el cuartel, porque no hay nada que se pueda pagar con este montón de dinero en dólares.
Eso cambió completamente el concepto y yo dije claramente, esto se nos viene para todo el mundo, esto se nos viene. Hasta el día de hoy ha originado una rebaja muy importante en las banderas de conveniencia, en las remuneraciones, no en las banderas regulares. Y ahí es importante hacer la gran diferencia. Los países con gran tensión marina y que tienen además lo importante que no son los barcos, sino las cargas, le pagan a sus tripulaciones en función de lo que le dicen los sindicatos, las union, tiene un montón de ventajas maravillosas. Nosotros navegamos siempre en bandera de conveniencia y para eso los remito a la obra máxima para mí del capitán Planels, un excepcional libro que se llama Banderas de Conveniencia. Hay muchas anécdotas que hemos vivido lo que trabajamos allí y entonces en ese contrato que se nos hace es por un round trip. Ahí no hay aguinaldo, licencia vacacional, despido y más nada. Es ese dinero, incluyendo la letra chica que dice hasta la cantidad de comidas que tiene que usted tener por día. Lo que nunca le dijo es la cantidad, y eso es otra anécdota mía. Eso y el pasaje. Y vuelve a su casa, esperando que lo llamen. Y yo estuve casi 18 oportunidades desocupado. Porque usted llega a su casa, abre las valijas, se reparten los regalos, al otro día cada uno va a estudiar, va al liceo, va a la escuela, van a trabajar y usted queda rezando esperando que lo llamen. Bueno, la fortuna me ha acompañado en eso y yo agradezco a Dios siempre haber tenido trabajo cuando lo precisé, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que en este momento, ahora, se están cumpliendo 10 años de la celebración del Día de la Gente de Mar. 10 años nada más. Imagínese usted en la historia de la humanidad. Hace 10 años que nos estamos acordando que el 85%, 90% de las cosas que se ven acá arriba cotidianamente, de los bienes, de los productos, de la riqueza de los países, se transporta por mar. Por mar. Recién 10 años. 10 años tiene esto. Y precisamente este año tiene una clave en su definición que hace la OMI y lo llama de esa manera: la gente de mar, trabajadores clave. En este momento, lamentablemente, la pandemia esta ha castigado mucho a todo el mundo. Pero le digo lo de los marinos. Tú me lo contabas eso días atrás, ¿no? La cantidad de marinos que están sufriendo esta pandemia. 200.000 marinos embarcados. 200.000 marinos que hace 15 meses que no pueden bajarse de a bordo. Cuando la reglamentación dice claramente que el lapso máximo de un contrato son 11 meses. Se hicieron anexos de los contratos y de a 2 meses, pero en este momento esa gente está a bordo sin ver a sus tripulaciones. Están agotados, en algunos casos muy estresados de acuerdo a la función que cumplen a bordo y además afectivamente destrozados por no ver a su familia, a sus afectos, ¿verdad? Hay 200.000 en esas condiciones. De los 60.000 barcos mercantes que están registrados en el mundo por la OMI, que es extremadamente seria y cuidadosa, hay más de 20.000 que están amarrados. Esa es desocupación pura para esos marinos, ¿verdad? Entonces, esto, además de la gravedad que está sucediendo para los armadores, las nuevas modificaciones de reglamentación con la quema de combustibles, la nueva normativa respecto a la cantidad de azufre que expelen al aire los combustibles marinos quemados, ha hecho que el costo de los nuevos combustibles sea muy superior. Se están buscando otro tipo de propulsión en base al gas natural licuado, por ejemplo. Hay varias alternativas, pero por ahora se calcula que por 10 años no van a dar un resultado fehaciente. Esto aumenta notablemente los costos. También aumenta los costos el hecho de que el tráfico marítimo sea mucho menor.
en razón de la crisis económica mundial. Esto ha hecho que grandes empresas se hayan fusionado. La quiebra de Hanjin, la empresa coreana tan importante, también hizo lo suyo. ¿Dónde termina todo esto? Bueno, Roberto, que usted y yo vamos a pagar más caro nuestra vida, porque eso se transmite a los fletes. Claro. Y los fletes a los importadores, y así la cadena. Es una cadena interminable que termina perjudicando siempre. Y hay una nube en este momento. El señor Cummings, que es el presidente de la Federación de Comercio Internacional, está sugiriendo que quizás habría que pensar, mire usted lo que le digo, en una parada total de la gente de mar navegante. Es una amenaza imposible de cumplir, pero yo me hice este ejercicio mental, si usted me permite, con respeto a mucha gente que me escucha y que puede opinar mucho más que yo de esto. Imagínense por un momento una desecación de los mares y los océanos. Imagínese, por favor, que todos los barcos estaban abarrados en ese momento. Imagínese cientos de miles de barcos, porque no hablamos todavía de los héroes para mí cotidianos que son los pesqueros, con sus quillas apoyadas en el barro, en la piedra, en los fondos. E imagínese usted los 120.000 millones de toneladas anuales que se desplazan por mar, transportadas por aviones. Totalmente imposible de resolver. Entonces, la gente de mar cumple una función absolutamente definitiva y trascendente en la economía de este mundo que vivimos, ¿no? Entonces, toda mi admiración hacia ellos, y no quiero cortar solamente en los que están arriba de las cubiertas, porque también están los buzos, también están los mecánicos navales, están también las empresas que construyen. Hay una cantidad de personas y empresas que están alrededor del que navega. Y la gente que nos ayudó a conocerlos. Acá tenemos historiadores brillantes al respecto, tenemos despachantes de aduanas, un querido amigo que hace más de 60 años que está pisando los adoquines en forma ininterrumpida, atendiendo barcos de todo el mundo. Hay gente que hizo de su vida el estudio de la historia para hacernos comprender lo que pasa detrás de cada barco que flotaba y los que flotan. Entonces, de ahí mi beta histórica y de ahí mi presencia en la Academia Uruguaya de la Historia Marítima y Fluvial, ¿verdad? Escuchándote a ti y con las charlas que hemos mantenido telefónicamente, la gente se ha quejado de todo este control, estas limitaciones de movimiento, estas cuarentenas, lo que han vivido tú, estando navegando días y días y meses, esto es nada para ustedes. El confinamiento para mí no es nada, porque vivir en un petrolero con largos meses sin tocar puerto, porque los barcos míos, por cuestión de tamaño, llegaban de boya petrolera a boya petrolera. Exacto. Que generalmente, como están en Uruguay, están muy alejados por el temor a los derrames de los centros, ¿verdad? Y a mí no me provocaba realmente atravesar parte del desierto varias horas para llegar a un bar de mala muerte, casa marineros, a compartir con gente que no me interesaba en absoluto. Así que siempre fui un gran consumidor de mate a bordo, de buena lectura y de mi hobby, ¿no? Entonces, eso a mí no me preocupó, porque sabía que mis afectos ahora estaban al golpe inmediato de comunicación. Ahora hubieran estado, pero en aquella época la única comunicación que teníamos todos en el mundo era costera Punta Carretas. Exacto. Donde esa gente amorosa, todo agradecimiento para esas señoras, porque hay un solo caballero allí, donde nos anotábamos en lista de espera, y a veces había que esperar con el radio 3, 4, 5 horas, y eso no era lo peor, porque yo dormía en la silla al lado del radio, pero mi familia, fundamentalmente mi tía, que es quien nos crió a nosotros, tenía que salir a donde hubiera un teléfono de línea. Era la época de la falta de bornes en Montevideo,
En mi cuadra, yo soy del barrio Goes, del ¿Hincha de la barrio... Guada? No me provoque, por favor. Pero me consta que no son enemigos. Yo les considero mis primos, son nuestros primos. Y nosotros somos riñón de Aguada, porque la fundación de Goes surgió de esa manera. Yo no soy enemigo, no tengo enemigos, gracias a Dios, en el mundo, conocidos. Entonces, mi pobre tía iba a la casa de la vecina, la privilegiada que tenía teléfono y borne, a esperar que yo lo llamara de quién sabe qué parte del mundo, para enseñarle a hablar a una persona mayor con el corto y cambio, y cambio y fuera, y no, era así, ¿verdad? Entonces las comunicaciones en aquella época eran terribles, carísimas, además, y eso ahora, con las ventajas que hay, los muchachos no se dan cuenta. Sí, el satélite, la internet, una cantidad los celulares, los celulares, claro. Es una cosa absolutamente increíble y yo felicito muchísimo por ello. Y siempre dije que la rebaja constante en las remuneraciones de los marinos, y lo hablé esto con un armador y se reía mucho, es porque ustedes tomaron en cuenta cómo mejoró la calidad de vida del marino, a bordo y en tierra, y la estamos pagando nosotros, nos la están cobrando realmente, ¿no? Y un último apéndice para quienes son mis héroes en todo el mundo, los que realmente, si usted lo ve caminando por la calle, si los ve mucho tiempo, en tierra es porque están pasando mal sus familias, y son los pescadores. Si hacemos un paréntesis acá, porque Marcelita se ha escondido por ahí, yo quiero que se integre a esta linda charla en los minutos que nos quedan. Encantado, por hoy. Encantado. Hacemos una pequeña pausa, hacemos que Marcela vuelva al estudio y vamos a hablar de esa gente sacrificada en todo el mundo, pero vamos a fijarnos en los pescadores uruguayos que sacrificadamente se largan a navegar en busca del sustento diario. ¿Te parece? Sí, por favor, es un privilegio para mí poder hablar de ellos, ¿no? Y tú te amas. A veces me tratás de usted. Sí, a mí me costó mucho, tú sabes, siempre. Ah, bien, te salió. Ya te lo dije, me cuesta. Me cuesta. Vamos a la pausa, escuchamos otro tema musical, ya lo anuncio, vamos a mirar acá porque tengo un lío brutal de papeles, ya escuchamos a Teresita Minetti, creo que vamos con Aníbal Zampayo, Quichororo es el tema, y después del tema seguimos charlando con esta gran persona, este ser humano exquisito, con una experiencia brutal, que es el capitán Mercante. Se pone nervioso, por eso llamando Ortiz. Adelante, mi querido Javier. Ya volvemos con Uruguay Pro al Mar y Proyección a la Antártida. Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Pataupa, quichororo, quichororo, quichororo. Rema que rema, palita de huirata, la luna llena, medallón sobre el palmar. Tataupa, quillororo, quillororo, quillororo. Tataupa, quillororo, quillororo, quillororo.
dentro del agua, canoita que te va, destino que anda, hombre río y soledad. Tataupa, quilloro, quilloro, quilloro. Tataupa, quilloro, quilloro, quilloro. Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Tataupa, quilloro, quilloro, quilloro. Tataupa, quilloro, quilloro, quilloro. Regresamos con Uruguay Pro al Mar y Proyección a la Antártida. Seguimos dialogando con el capitán mercante Yamandú Ortiz, pero antes Marcelita va a compartir con nosotros saludos de nuestros televidentes. Raúl Acuña, saludos a Diego, también nos conocimos en el 2010, quiero bucear en la Antártida contigo. Esto era para los compañeros de la base antártica. Colina, sí. Artigas. Sergio de Amateus, buenos días, estimados, lindo programa, abrazo grande, Antárticos. Coral Sánchez, buen día, muy buen programa, saludo del otro lado del charco, besotes. Y un mensaje que dice, ambos presidentes Lacalle han estado vinculados a las costas del mar. El expresidente Luis Lacalle Herrera fue navegante de vela y embarcó en varias oportunidades en buques de la Armada Nacional. Eso nos escribía Francisco Baliñas en relación a la entrevista que hacía con Pablo Zanochi. Pancho, un abrazo grandote, sé que nos estás viendo. Había una foto de nuestro invitado especial de esta mañana, que la va a poner al aire. A él no le gusta mucho que hablemos de su trabajo, de elogiarlo demasiado, pero esa foto tiene una importancia porque él estaba en un lugar especial, ¿verdad? Bueno, se trató simplemente, muy simple. Yo soy un profundo admirador de los marinos portugueses. Los marinos portugueses del siglo XV y XVII hicieron historia, modificaron barcos, crearon instrumentos de náutica, fueron lo máximo y su representación más vital es la de Enrique el Navegante, que creó la Academia de Sagres, lugar emblemático para todos los marinos. ¿Y quién vino aquí a navegar? El buque escuela, el Sagres. Bueno, ahí junto con la Casa de Portugal se dio una charla sobre los marinos portugueses, que se va a repetir ahora, y bueno, esa foto es del Sagres y eso recuerda ese momento simplemente, nada más. Muy bien, hermoso momento, además yo también conocí ese velero escuela, ¿no?, de la Marina de Portugal. Capítulo aparte, si hablamos de la gente del mar, de los pescadores. Sí, por favor, por favor, por favor. Yo fui un asombrado espectador, privilegio que siempre reconozco, de conocer la pesca en este país desde sus principios, la pesca de Montevideo. Yo iba siendo joven al puerto y veía esas tripulaciones cuando bajaban las barras de hielo del Felífico Modelo a la bodega y abajo estaba su tripulación, con piquete y mandarria, destrozando el hielo, que era lo que se le echaba después en los cajones a los pescados. Esto, por supuesto, generaba
contusiones en los pescados, mala refrigeración, problema de contaminación porque el pescado venía entero. ¿No? Un punto clave que se produjo después, que vimos todos asombrados, fue cuando empezaron a llegar al puerto las máquinas de picar hielo. Un asombro total, porque ya era meterle hielo con una pala arriba del cajón de pescado, que eran de 35 kilos y de madera. Miren lo que era el esfuerzo de esa gente. En la cubierta trabajaban hasta los maquinistas, ¿verdad? En esa época. Eso fue evolucionando, se instalaron las primeras plantas en tierra, donde se incorporaba el pescado entero y se le hacía el procesado en la planta para exportar los filets. Pero después tuve el privilegio de participar en el primer congelador del país, que fue el Río Solís. Gente con la que yo le tuve mucho afecto, ya le digo, los dueños, esos fueron los armadores de mis barcos posteriormente, siempre. De ahí la ventaja relativa que tuve para mi carrera, por favor, quiero reconocer eso. Ese barco, es que yo lo navegué sin patentes, incorporó el procesado a bordo. Una máquina que descabezaba y evisceraba el lavado abajo de gente y la clasificación por tamaño. Eso llegó a envasarse en cajas que tenían hasta el nombre en algún momento del supermercado donde se vendían. Vea la confianza que había adquirido el armador en el producto que vendía. Ahí, en esas las mareas que eran mucho más largas, porque al principio eran horas, día y medio máximo, los merluceros. En esa época, realmente, la tripulación uruguaya demostró otra vez su gran capacidad de adaptación que tienen los muchachos nuestros. Había gente, 20 tripulantes que nunca vieron la mar, porque trabajaban abajo, en la planta, y lo soportaban igual. La gente de cubierta empezó a aprender lo que era la maniobra por popa, lo que eran las redes enormes, lo que eran una serie que al principio fuimos de la mano de los españoles, en barcos que nos enseñaban todas las prácticas adecuadas. De acuerdo, eso fue una etapa. Ese barco descargaba gran talento de la gente del tiempo en el Tacoma, porque Tacoma se había convertido, gracias al ingeniero Regusi, que estaba detenido ahí, en un barco frigorífico. Llegábamos al Tacoma, descargamos y volvíamos. Y además a veces incorporaban a bordo presos del Tacoma. Se le dio mucho trabajo a esas tripulaciones allí también, ¿verdad? Después de eso, como no sabía mucho del tema biológico yo, me mandaron a la escuela de náutica. Ellos estaban en la ría de Chapela, en Vigo, para aprender. Yo ya cargaba encima 2 cursos de náutica. Lo que precisaba era un poco tiempo de biología para aprender ese tema. Allí me contratan para el Santa Marina y después el Santa Elisa. Eran 2 barcos gemelos, barcarrones, 80 y pico de metros, 44 tripulantes, mucho temor al comienzo porque barcos además de una sola hélice, de 90 rotaciones solamente, eran arrastreros típicos, que habían sido bacaladeros. Estoy escribiendo algo, otros héroes del bacalao. Este barco tenía la proa para ir a pescar a Terranova y a los grandes bancos. Hay fotos que les puedo mostrar, fotos de rompehielos. Vinieron esos barcos para hacer el mismo proceso, esos barcos, ¿verdad? Y empezó a entrar al mercado en ese momento una empresa que rompió los esquemas, que fue Fripur, con su gran planta, su gran inversión por barcos. Yo tuve la oportunidad de conocer bien a Máximo Fernández, que era el cerebro, el que falleció, que realmente nunca quise trabajar con él porque tiene una personalidad muy particular, no acepté ni siquiera ir a buscar sus barcos a Noruega, pero que acá marcó un diseño, fue durante años y años el primer premio como exportador del Banco República, ¿no? Fue una cosa muy importante la presencia de ese hombre. Y acá los muchachos de la pesca han seguido trabajando en forma
contumaz, no solamente a la gente del SUMA, que son la gente de cubierta y de cámara, sino además el sindicato más viejo del Uruguay, que es el Sindicato de Maquinistas Navales, excelentes tripulantes, acá y en cualquier parte del mundo reconocidos, absolutamente, ¿no? Muchos de los autodidactas, muchos formados por la UTU, y algunos también que fueron retirados marinos militares. Esa gente soportaron una particularidad, y con esto quiero terminar, Roberto, que hasta el día de hoy no salgo de mi asombro. En este país, yo como muchos otros, salimos con órdenes de captura. Yo las pedía por escrito y las tengo como documento histórico. Dígame si es justo que usted le digan, señor, quiero merluza, pero que tiene que medir 23 centímetros, desde el ojo hasta la apertura de la aleta caudal. Entonces, dígame cuántos cientos de miles de toneladas tiramos y tiré yo a la mar por ser juveniles, muertos, comida de gaviotas. Qué increíble. Dígame cuántas veces tiramos, los patrones, cientos de miles de toneladas de calamar, porque como estábamos en contratemporada, era muy buena en el norte, era mala acá, no había cómo venderla. Y como resumen final, esto es de la OMI. ¿Qué está pasando con 16.000 barcos chinos que no conocemos? ¿Dónde capturan? ¿Quiénes llevan a bordo? La única alarma se produjo hace un mes cuando los indonesios, que son sus tripulaciones preferidas por vecinos y por dóciles, ocupan sus barcos y se pudo filmar el tirado por la borda de 3 cadáveres de indonesios. Sí, son tratados como de un barco chino, ¿no? Entonces yo me pregunto, este número brutal que da la ONU, el promedio del 22% de la captura embarcada, que es la primera clasificación de las 4 que hay, 23% de promedio no llega a cumplir la cadena alimentaria. No lo llega a cumplir. En el otro 70 y pico se saca la que usted come en su plato, pero también la harina de pescado, los productos para alimentación animal, los productos farmacéuticos. Entonces, estamos tirando al mar, alimentando y creando probablemente, en el mejor de los casos, zooplancton. Estamos generando casi la 1/4 parte del esfuerzo, del esfuerzo pesquero en todo el mundo. Eso para mí era destacar, Roberto. Es lo que Discúlpeme yo decía. que yo me... No, es lo que yo les decía al principio del programa. Me impulso Nos un llaman poco. íbamos a tener para rato la charla. Nos quedó en el tintero lo de la Antártida, lo dejamos para otra oportunidad, ¿te parece? Con mucho gusto. Se están cumpliendo 200 años del descubrimiento de la Antártida por el don Fabian Gottlieb von Wellhausen, que con ese tremendo nombre alemán de una familia rancia se graduó en la escuela naval de la Rusia zarista en aquel momento y llegó aquí. La única estatua que hay en todo el mundo, el único monumento que es un busto en todo el mundo, Es incinerante. Wellhausen, exacto, está en Montevideo. Está instalado hace unos meses, increíblemente, en la Plaza de la Armada. El otro que hay lo instalaron en la base naval rusa. Pero en todo el mundo, ni en Rusia, hay todavía un recuerdo de Wellhausen de ese tamaño. Y nosotros nos ha pasado desapercibido. Yo voy a hacer lo posible para que realmente se tome conocimiento de este tema, porque fue importantísimo, un hombre que pasó por las puertas de Montevideo, que estuvo cercano acá, y los rusos pensaron con ese criterio que merecemos tener acá ese busto ignoto hasta ahora. Llamando un lujo, vamos a tener varias oportunidades de tenerte aquí en estudios. Agradecerte, por cierto, el haber estado con nosotros. Y Marcelita quiere entregarte algo, ¿verdad? Sí, hay un regalo de Proyección a la Antártida para usted y gracias. No es un whisky, ¿eh? Muchas gracias.
No, pues no suena seco esto, ¿verdad? Abrilo. Suena seco. Malo eso pero- que esté seco. Vamos a tener Sí. que hablar con Federico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un déficit muy importante para mí que no se va a cumplir en esta vida, sin duda, visitar la Antártida. Pero esa gente me merece mucha admiración y mucho respeto, realmente. Muy bien, el capitán mercante llamado Ortiz Gibert estuvo con nosotros por primera vez, va a haber otras. Y antes del cierre, saludar a la Escuela de Músicos del Ejército, Teniente Coronel Don Artigas Álvarez, porque el 1 de julio cumplió 77 años de su creación. La dejamos por ahí, teníamos un videíto, pero ya no nos queda tiempo. Nos vamos, querida Mercedes. Sí, hasta el próximo sábado. Muchas ti, gracias Titi. a Yamandú y a toda la gente que nos acompañó en otra emisión. Nos vamos, gracias Javier, gracias a todos los que han estado ahí al pie del cañón, y nos vamos recordando una vieja serie española. ¿Se acuerdan de Verano Azul? Y como había un tema musical que tiene que ver con lo marítimo, o por lo menos con la navegación, nos vamos con el tema del barco de Chanquete, no nos moverán. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta el próximo sábado. No sigáis. Si venís a decirme que me marche de aquí, ya podéis largaros.